Bien, nos quedan un par de minutos para abordar las implicancias del ejercicio de las virtudes o, en su defecto, de la ausencia de las virtudes en la vida académica, en la vida del profesor, del profesor que está en el aula de clases, el profesor que está educando. Y acá hay un elemento que es principal, que tiene que ver en cómo entendemos lo que es la educación. A la luz de lo que hemos estado conversando, la educación es la conducción y la promoción de la prole, léase la prole nuestros hijos o nuestros estudiantes, a un estado de perfección que no es otro que un estado de virtud. Es decir, la educación tiene que ver directamente con conducir a nuestros estudiantes, en el caso del profesor, a un estado de virtud, a que ellos sean virtuosos. Y en ese sentido, el profesor no es un simple mediador, no es un simple facilitador de conocimientos, no es un simple facilitador del aprendizaje para que los alumnos puedan ellos mismos generar su propio conocimiento. El profesor es causa coadyuvante en el conocimiento del alumno, sin duda, pero el profesor es más que un mediador, el profesor es más que un facilitador, el profesor es un maestro de virtud. Como nadie da lo que no tiene, si el profesor no es prudente, si el profesor no es justo, si el profesor no es fuerte, si el profesor no es templado, no va a poder transmitir a sus estudiantes ni la prudencia, ni la justicia, ni la templanza, ni la fortaleza. Pero ojo, no significa que el profesor haga una clase acerca de las virtudes. La podrá hacer el profesor de filosofía en el ramo de ética. Pero lo óptimo o lo ideal no es hablar de las virtudes, como lo estamos haciendo acá, sino que lo óptimo es vivir las virtudes. El profesor siempre va a modelar. El profesor probablemente no tiene que hablar de la prudencia para modelar la prudencia, o hablar de la justicia para ser justos, cuando corrige un examen, o cuando aplica un castigo, o cuando da un mérito, por ejemplo, a sus estudiantes. Es decir, la educación, que es una actividad eminentemente moral, porque la educación tiene que ver con el bien de nuestros hijos o de nuestros estudiantes, está totalmente ligada al tema de la virtud. Tanto así que nosotros decimos que la educación tiene un fin próximo y un fin remoto. El fin próximo es la adquisición de ciertos conocimientos, ciertas capacidades, ciertas habilidades, ciertas aptitudes, por decirlo de alguna manera. Pero la educación también tiene un fin último o un fin, lo que se llama remoto, y eso no es otro que la felicidad. Y es por eso que el profesor o el padre o la madre educan a sus hijos para la libertad, para que hagan un buen uso, por decirlo de alguna manera, de la libertad. Los profesores tenemos el desafío de efectivamente formar la inteligencia de nuestros alumnos para que ellos sean capaces de buscar la verdad, encontrar la verdad y comunicar esa verdad. Y ese es un trabajo de la inteligencia que nosotros vamos nutriendo en medida que efectivamente les vamos también transmitiendo conocimientos, les vamos traspasando principios, les vamos comunicando ciertas verdades. Pero los profesores también debemos fortalecer la voluntad de nuestros alumnos. ¿Para qué? Para que ellos perseveren en la búsqueda del bien que a veces, como ya hemos comentado, es muy difícil que llegue, de ese bien que se ve muy ausente, que se ve muy lejano, y de ese mal que se acerca. Entonces, no solamente hay que fortalecer la voluntad de fortalecer la inteligencia de nuestros alumnos para que busquen la verdad, también debemos fortalecer la voluntad de nuestros alumnos para que perseveren en la búsqueda del bien y en el rechazo del mal. Y ahí nuevamente aflora la virtud. Y yo diría también hay un tercer aspecto. Fortalecemos la inteligencia para que busquen la verdad. Formamos
la voluntad y fortalecemos también la voluntad, y también, yo diría, nutrimos un corazón para que ese corazón no sea un corazón egoísta, que solamente está pensando en su propio bien, en su propio bienestar, y para que sea un corazón solidario, un corazón que sea capaz de abrirse a las necesidades del resto. Hoy en día ser solidario no es tan difícil. Ser solidario significa quedarme en casa y no salir si es que no tengo necesidad. Ser solidario hoy en día significa estar preocupado por aquel que no tiene alguien que lo ayude. Significa hacer una llamada por teléfono a lo mejor, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, la educación va de la mano con la virtud. No la podemos separar. Educamos para la virtud, educamos para formar buenos estudiantes, pero esos buenos estudiantes también tienen que ser buenos ciudadanos y también tienen que ser buenas personas. Y ahí está el desafío de nosotros como formadores, como profesores. Muchas veces modelamos con la palabra. La palabra es la herramienta, por decirlo de alguna manera, del profesor. La palabra siempre tiene que ser una palabra acogedora, constructiva. Nunca la palabra puede ser una espada que humille o que dañe. La palabra, por ende, es una palabra virtuosa. A fin de cuentas, educamos a través de la virtud, con la virtud, para una vida buena. Pero no solamente para una vida buena, sino también para una vida bella. Una vida bella significa una vida proporcionada, una vida equilibrada, una vida íntegra, pero además para una vida verdadera. La virtud nos va a conducir al bien, a la verdad y a la belleza. Bien, verdad y belleza constituyen lo que podemos decir una vida auténticamente humana, una vida plenamente humana. Termino nuevamente invitándolos a que se adentren en el mundo de las virtudes. Hay mucho que hablar sobre las virtudes, hay mucho que profundizar sobre las virtudes, pero nosotros debemos hacer, sobre todo en estos tiempos tan complejos, en estos tiempos donde a veces se trata de reemplazar la virtud a través de algoritmos matemáticos que nos pueden decir lo que es bueno o lo que es malo, o a través del uso de la tecnología. La virtud nos dice, confiemos en las personas, confiemos en la capacidad de cada uno de ellos y confiemos en que somos capaces de revertir el vicio por la virtud. Esa es mi invitación. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia. Que la virtud reine en nuestros días y transmitámoslas a todos los que podamos. No solamente nuestros estudiantes, sino también nuestros cercanos, nuestros conocidos, nuestros amigos. Muchas gracias por vuestra atención. Adiós.